Ok, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Pues bueno, el día de hoy no voy a poder estar con ustedes, pero sin embargo les estoy dejando grabada la sesión. No va a ser muy extensa, de hecho quiero centrarme precisamente en algunos aspectos de lo que es ya la entrega del proyecto. Recuerden que estamos a próximas 2 semanas de que ustedes puedan entregar ya bien su proyecto. Entonces la idea es que pues esta semana pues avancemos un poco más. Ok, voy a compartir mi pantalla. A ver, permíteme un tantito. Ok. Sí, y pues nos habíamos quedado precisamente en la unidad de aprendizaje número 4 y pues vamos a checar nuestro desafío. Ok, vamos a leer lo que dice. Menciona así. Arturo ha tomado acciones para solucionar la falta de documentación e información necesaria para iniciar con los proyectos. Esta situación lo tiene entre la espada y la pared, sabe que necesita emplear a todos sus colaboradores para cubrir la demanda de trabajo por parte de los clientes, pero al parecer esta situación está generando mayor inversión de tiempo en revisión y supervisión por la falta de profesionalismo de los encargados de proyectos. Ahora que ha logrado hablar con el cliente para recuperar su información con su colaborador, omitió colaborador omitió y no le solicitó, pudo determinar que el proyecto presentaba a grandes rasgos la posibilidad de un atraso significativo debido a a que faltaban muchos más documentos y análisis requeridos para establecer cronogramas y planear acciones para poder llevarse a cabo. Ante este panorama, tuvo que solicitar una reunión urgente para dejar en claro los puntos importantes que deben integrarse en los proyectos, ya que no considera un pequeño error no haber realizado en varios proyectos el plan de dirección del proyecto y delimitar su alcance, en la cual hizo hincapié en la importancia y función que cumplen ambos documentos dentro del desarrollo de sus actividades, dejando muy en claro que no cumplir con esto puede traer consecuencias graves, desde perder los contratos hasta realizar malas obras que afecten a la sociedad en general. Aquí recuerden que estábamos hablando acerca del tema de Arturo, donde precisamente él no tenía la información correcta con respecto a que uno de sus colaboradores no la había omitido, es decir, que no lo había elaborado. Entonces son aspectos que nosotros tenemos que vislumbrar al momento de realizar cualquier tipo de proyecto, que yo tenga la información necesaria o en su defecto que pueda estar vinculado con aquellas personas que sí conocen acerca del tema, ¿no? En muchas ocasiones nosotros no vislumbramos que precisamente nos tenemos que llegar a otro tipo de personas para desarrollar cualquier tipo de proyecto, ¿no? Imaginemos que ponemos una cocina económica, ¿ok? Para que yo pueda poner una cocina económica, no nada más tengo que tener las ganas, sino también tengo que conocer qué tipo de platillos pienso elaborar. Ejemplo, no va a ser lo mismo que yo precisamente pueda cocinar 3 menús al día o en su defecto que también aparte de los menús quiera incorporar algunos antojitos mexicanos, ¿sí? Que necesito saber precisamente personas que sepan de este tipo de rubro, no solo que sepan cocinar, sino que también sepan elaborar este tipo de platillos y que también puedan vislumbrar las cantidades que van a utilizar, ¿no? No es lo mismo cocinar para una familia de 4 integrantes a poner un negocio y saber que probablemente vas a tener más personas a las cuales vas a tener que atender y no puedes dejar con hambre, ¿no? Aunado a ello, pues también tenemos que saber que tal vez necesite un contador, ¿no? Que me lleve las cuentas para tramitar ante Hacienda y cosas por el estilo. Entonces, no quiere decir con eso que poner un negocio sea lo más difícil del mundo, pero sí tengo que allegarme con respecto a las personas que podrían ayudar a que mi negocio crezca y realmente funcione. Y si no tengo esa información, tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer. ¿Vale? Tenemos esta pregunta: ¿qué información se debe incluir en un plan de acción de dirección de un proyecto? ¿Para qué sirve contar con el alcance de un proyecto? Cuando hablamos del alcance, se está refiriendo precisamente hasta dónde vamos a llegar con el mismo, ¿vale? La planificación de un proyecto se compone de elementos necesarios
para la realización que debe ser considerados desde un inicio, para evitar tener atrasos y tener todas las circunstancias que puedan presentarse en un futuro. Asimismo, la determinación del alcance de un proyecto es un documento de extrema importancia que debe considerarse desde la planeación. Ambos documentos permitirán contar con las bases bien establecidas, sustentadas y listas para ser desarrolladas, cumpliendo con el cliente, respetando las reglamentaciones y leyes vigentes, entregando resultados con profesionalismo, ¿vale? Y pues vamos a ver nuestra infografía que hablaba acerca del plan de proyecto, documento fundamental que describe todo lo que se llevará a cabo durante su proceso de ejecución, monitoreo y la parte de control. Acuérdense que también ya habíamos hablado acerca de la parte del control, es cuando precisamente yo voy a estar viendo lo que voy a entregar y que también lo voy a estar realizando, ¿vale? Alcance del proyecto contra el alcance del producto, determinar qué va ligada al cumplimiento el otro para su obtención. Por un lado, el alcance del producto es el resultado final, mientras el alcance describe cómo se van a lograr los objetivos. ¿Sí? También tenemos del otro lado procesos de gestión para el alcance, serie de pasos que deben encaminar el análisis del alcance para su colección y sustentación. Es decir, qué es lo que vamos a hacer y hasta dónde vamos a llegar. ¿Ok? Voy a irme a otro apartado antes de seguir avanzando. Ok, sí, y vamos a ver precisamente la parte de la programación, ¿vale? La programación de un proyecto se divide en partes y estándares que deben cumplirse de manera secuencial para que su avance se lleve a cabo de manera efectiva y sin problemas. Es importante comprender que los procesos de un proyecto tienen un motivo en orden de cumplimiento, en el cual que se contempla la creación de documentos tales como el cronograma y la definición de actividades a realizar, y que incluso esto también es parte del proyecto que ustedes van a entregar. ¿Ok? Asimismo, en la programación se debe de trabajar el análisis de los costos para determinar el presupuesto y la planificación de una gestión de costos efectiva. Desarrollo, definición y secuencia de las actividades. La etapa de definición y secuencia de las actividades se comprende como un proceso de seguimiento y ejecución mediante el cual todos los interesados e involucrados en un equipo de trabajo deben ajustarse para el cumplimiento de objetivos y atención a situaciones que surjan de manera imprevista durante el desarrollo de un proyecto, con el objetivo de subsanarlas oportuna y efectivamente. Es al administrador del proyecto a quien que le corresponde dar seguimiento a esas actividades. ¿Qué nos quiere decir esto? Que básicamente nosotros vamos a tener también alguien que tenga ese puesto del administrador, ¿sí? Es decir, que va a decirnos cómo ejecutar las actividades que vamos a ir planeando. Siempre que nosotros tratemos de buscar un proyecto, tenemos que tener en cuenta que va a llevar una serie de pasos y que esos pasos, pues yo los tengo que ir cumpliendo poco a poco, ¿no? Y que regularmente vamos a tener a una persona que nos dirija. Hay que algo muy importante, ¿eh? Si nosotros decimos que todos dirigen, al final nadie dirige. Es muy complicado que precisamente si no hay un previo control, un seguimiento oportuno precisamente de todas las actividades que se plasman, se puedan llevar a cabo. Es muy común que precisamente nosotros pretendamos o supongamos que precisamente otras personas van a realizar las actividades y no nosotros, ¿vale? O en su defecto, la persona que quede como el administrador. Recursos y duración de las actividades. Dentro del desarrollo de un proyecto, la determinación de los recursos es un proceso que no debe desatenderse y que en conjunto con el análisis del presupuesto se deben contemplar para no generar imprevistos. ¿Ok? En muchas ocasiones, ¿qué pasa? Precisamente nosotros vamos a tener un presupuesto. ¿Ok? Pero ese presupuesto, pues también en algunas ocasiones nos vamos a dar cuenta que no se va a respetar al 100%. ¿Por qué lo digo? Porque de repente pueden surgir algunos otros gastos que precisamente tal vez no contemplamos. Entonces, si yo necesito hacer una adecuación, una remodelación o comprar cierto material, yo tengo que vislumbrarlo desde el principio.
para saber exactamente cuánto me va a alcanzar, qué necesito y si sí o en su defecto tal vez necesite de otro tipo de personas que me ayuden precisamente con los gastos. Por otra parte, validar y especificar la duración que tendrán las actividades es un rubro que requiere especial atención debido a que en muchas ocasiones una actividad no podrá ejecutarse si no se concluye la anterior. Por ello es importante el monitoreo efectivo y el establecimiento de tiempos en estándares alcanzables. Imaginemos que vamos a poner otra vez, ¿no? Les había hablado, si no mal recuerdo, la otra vez de una cafetería. Entonces, imaginemos, vamos a poner nuestra cafetería. ¿Ok? Van a llegar las personas que van a colocar el mobiliario, pero todavía no se ha cambiado el piso o en su defecto todavía falta que pinten algunas paredes. ¿Esto qué puede ocasionar? Que precisamente si nos vamos atrasando poco a poco con algunas actividades sencillas, pues va a hacer que se atrasen algunas actividades más importantes, ¿no? Entonces, si yo tenía propuesto que tal vez quería abrir mi negocio el día 24 de febrero, pues tal vez no lo estoy cumpliendo, ¿no? Ya se me están acabando los días para el 24 de febrero y pues ahora lo voy a tener que posponer para el 26 o 27, ¿no? Que también evidentemente me va a afectar precisamente en los tiempos establecidos e incluso pues me va a generar algunos costos extra, ¿no? Entonces también es importante tener un cronograma. ¿Y qué es un cronograma de actividades? La vez pasada no les mencioné bien, sí, pero tener un cronograma de actividades, ahorita se los presento, voy a hacer pequeña esta parte. Yo creo que muchos ya los han de haber realizado o los conocen. Sí, y un cronograma de actividades precisamente es un esquema como el que aquí nosotros estamos viendo ahorita en pantalla, ¿vale? Me voy a meter a y lo único que tenemos que hacer para tener nuestro cronograma de actividades es tener todas las actividades que vamos a realizar, ¿ok? Absolutamente todas. Y a partir de que yo tengo mis actividades, ¿qué es lo que puedo proponer? Precisamente cómo las voy a llevar a cabo, ¿sí? Imaginemos, aquí también tenemos un ejemplo de un lanzamiento de un producto, ¿sí? Tenemos incluso parte de que es una herramienta fácil y demás, pero aquí nos va mencionado, ¿no? Y nos lo tiene dividido por meses, ¿sí? Desde donde salimos hasta nuestra meta. Entonces tenemos 2 semanas de enero para la lluvia de ideas, 2 semanas para un estudio de mercado para ver si realmente va a funcionar nuestro proyecto o no. Después un análisis de datos donde vamos a vaciar la información que obtuvimos del estudio de mercado. Después vamos a tener 2 semanas también para la preparación, es decir, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a ejecutar y todo el plan de acción que yo voy a tener para el siguiente paso, que es la ejecución, que si nos damos cuenta, como es lo más complicado, sí nos está abarcando pues poquito más de mes y medio, ¿no? Prácticamente 7 semanas, ¿no? Desde la última de febrero, todas las de marzo y las primeras 2 de abril. ¿Ok? Ya después ahí nos menciona prueba del producto, ¿sí? 4 semanas de prueba para realmente ver si el producto está funcionando o no. Y en caso de que no, pues también ver qué puedo hacer en esta parte de la ejecución, ¿no? Es decir, de mi línea de producción. Por eso está dejando esas 4 semanas, no porque eh, queda la primera, sino que hay que considerar que precisamente tal vez pueda algo que no funcione y qué es lo que voy a hacer, ¿no? Y después ya lleva la parte de la promoción, 4 semanas y el lanzamiento, ¿no? Entonces el lanzamiento pues ya se hace precisamente la primera semana de mayo. Entonces, así es como nosotros hacemos un cronograma de actividades, pero primero yo hago mi listado de actividades y posteriormente lo divido en lo que yo considere más benéfico para mi caso, para mi beneficio. En este caso lo estamos viendo por meses y también por semanas, pero también lo puedo llevar por días o incluso por horas, de acuerdo con la naturaleza de lo que yo vaya a realizar. ¿Ok? En él, bueno, aquí también nos menciona con respecto al proyecto, en él se deben medir los costos, el consumo del tiempo que se llevará en generar el proyecto y la fecha en la que los recursos deben requerirse y ocuparse, conforme se vayan cumpliendo estándares y cerrando procesos. Este tipo de documentos suele hacerse utilizando los diagramas de Gantt
y de PERT o el cronograma de hitos o de trabajo. Yo les sugiero más que trabajen con el diagrama de Gantt, que es como el que les acabo de mencionar. El diagrama de PERT también es buena opción, sin embargo es un poco más enredado. Se los voy a poner también para que lo puedan visualizar. No es malo el diagrama de PERT, pero si no han tenido algún acercamiento con ese tipo de diagramas, es un poco más complejo. ¿Por qué motivo? Porque precisamente dividen tareas un poco más específicas, donde si estamos en un inicio y después una actividad y esas actividades pues se van a ir dividiendo en actividades secundarias que van a hacer que precisamente al final llegue a un producto desarrollado, ¿no? Pero precisamente ese tipo de pasos pues pueden ser un poco más laboriosos. Entonces yo sí les sugiero que se queden más con la gráfica de Gantt, que es un poco más sencillo porque aquí se van a poner los circulitos de acuerdo a lo que yo considere y también de acuerdo a la naturaleza de mis actividades. Entonces es un poco más laborioso. Cuando se hace un proyecto como tal, también se trabaja con algo que se llama ruta crítica. Esa ruta crítica básicamente también es un esquema donde se ponen las actividades que se van a desarrollar. Dice, a este factor se le deben adjuntar las actividades que se consideran críticas para el desarrollo de un proyecto. ¿Cuáles podrían ser críticas? Básicamente las más importantes, ¿vale? Este tipo de acciones críticas consideran distintos factores como tiempo, espacio, entrega y cumplimiento de requerimientos con los clientes. Imaginemos, ¿no? Otra vez queremos poner nuestra cafetería, no la voy a abrir nada más porque ya, sino que también pues voy a considerar comprar algunos insumos, ¿no? A lo mejor una cafetera, ¿no? ¿Qué podría ser interesante? Una crepera, ¿no? Entonces ya tengo dos refrigeradores, entonces tengo que considerar que van a llegar con un cierto tiempo, ¿no? Aunado a ello, que tal vez también tengan que hacer algunos procesos administrativos, como por ejemplo, checar medidas de protección civil, uso de suelo, etc, etc. Entonces también ese tipo de actividades las tengo que vislumbrar. Para establecer las entregas críticas se emplean fórmulas y se desarrollan cálculos que permitan orientar a los gerentes y directores sobre los tiempos estimados para el cumplimiento de las actividades. Es decir, que también cuando yo propongo una actividad que está dentro de mi ruta crítica, pues va a tener precisamente un tiempo establecido el que se debe cumplir. Si no se cumple, ¿qué va a pasar? Pues simplemente voy a trazar todo mi proyecto. Y eso es lo que pues menos tenemos que hacer. La implementación de la ruta crítica en el desarrollo del proyecto aporta grandes beneficios que pueden ayudar a los gestores a determinar tiempos y alcanzar los objetivos, que esa es la tarea de cualquier persona que funge como un administrador, que se cumplan los objetivos del proyecto que se tenga, ¿no? Y nos menciona que pues precisamente podemos tener beneficios como mejora en las planificaciones futuras, permite una gestión de recursos efectiva, evita obstáculos innecesarios, porque pues si yo ya sé qué es lo que voy a hacer primero y qué voy a hacer después, pues ya sé cuál es el camino, ¿no? Determinar la holgura de alguna tarea en específica, es decir, si puedo tardar un poco de más de tiempo o en su defecto, ahí está, y también agiliza y prioriza los tiempos de todo lo que se va a entregar. Ahora, vamos a ver también la parte de los costos. Recuerden que precisamente su proyecto también emplea precisamente la cuestión de los costos. Vamos a ver que hay dos tipos de costos, directos e indirectos, ¿ok? ¿Cuál es la cuestión de los costos directos? Aquí tenemos una definición. Estos costos están directamente relacionados con materiales, mano de obra, transporte y alquileres. También se les conoce como costos variables, ¿ok? ¿Por qué? Porque estos costos como tal, y yo los puedo conseguir, puedo hacer presupuestos para identificar cuánto me va a salir, pero tengo que tener en cuenta que ese tipo de costos, pues van a ser siempre, ¿sí? Ejemplo, si yo voy a rentar un local, pues ese va a ser un costo que yo voy a tener que es directo, ¿no? Tengo que considerar, por ejemplo, de mi cafetería, pues también la luz, ¿no? Si va a tener empleados. ¿Cuántos van a ser meseros? ¿Cuántos van a ser a lo mejor cocineros? ¿No? Entonces tengo que considerar eso, cuánto les voy a estar pagando.
También tenemos los costos indirectos, se determinan para los gastos administrativos imprevistos del proyecto o presupuesto. Les decía, siempre van a salir ciertos imprevistos. No, ningún proyecto está exentado de que no pueda ocurrir en alguna ocasión, ¿no? Pero también yo tengo que estar preparado para saber qué es lo que voy a hacer, tanto en tiempo como en dinero. ¿A qué me refiero? Si de repente, pues yo ya estoy pintando y me doy cuenta que a lo mejor una de mis paredes, tiene humedad, pues no le voy a poner solo una capa de pintura, sino que también tengo que poner otro tipo de aditivos y demás. Entonces, ese costo, pues ya, o esa cuestión de esa imprevisto, ya me va a generar un costo económico, porque pues ahora tengo que pagarle a alguien para que lo realice, ¿no? O en su defecto también tengo que comprar pues los materiales para evitar la humedad, ¿no? Y también en algunas ocasiones pues tengo que tardarme un día más. ¿Sí? Y se conocen como indirectos al no estar relacionados con el producto o servicio a desarrollar, también se le conoce como costos fijos, ¿vale? Aquí nada más hay un error, sí, los costos fijos son los directos, ¿sí? Porque estos siempre van a ser, y los costos indirectos, pues sí pueden ser también costos variables, ¿vale? Entonces nada más hay una cuestión. Ahora, para los procesos de la gestión de los costos, la gestión de los costos implica implica todos estos parámetros explicados anteriormente. Una buena gestión de costos se define como el proceso de calcular, presupuestar y controlar los costos de un proyecto. Sí, hay que tener en cuenta que en algunas ocasiones, pues, vamos a tener alguien que pueda fungir como contador o en su defecto no. Si lo tenemos, pues nos puede ayudar a calcular, organizar y tener pues todos los gastos, ¿no? Pero si no lo tenemos, yo también tengo que darme cuenta cómo puedo tener ese control de gastos. Ojo, un control de gastos o de costos no quiere decir que ahora ya no voy a gastar en nada, no, sino que tengo que gastar en lo necesario, pero sin salirme de un cierto parámetro, de un cierto presupuesto, ¿ok? No puedo realmente invertir todo y no quedarme con nada o sabiendo que mi inversión va a tardar un poco más, va a ser un poco más a largo plazo, sino que precisamente tengo que fijarme que esos costos pues van a poder hacer que mi negocio pueda seguir funcionando. Si bien en un primer momento no todos los negocios dan ganancias, algunos se tardan pues varios meses, incluso hasta 1 o 2 años en empezar a generar, tengo que vislumbrar que pues los costos van a ser al menos sanos, ¿no? Lo que empieza a generar el negocio va a ser para empezar a pagar lo que ya se ha solicitado, ¿no? Esta gestión comienza desde la planificación del proyecto y se va desarrollando a la par de los otros documentos que se requieren, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener también bien en cuenta cuáles van a ser mis costos, ¿no? Voy a gastar en esto porque no voy a gastar en esto porque no. Me conviene más esto o lo otro. La planificación de los costos es un proceso que está dentro de un proceso de gestión. Esta planificación determinará el gasto que presentará el desarrollo y la administración de un proyecto, es decir, lo que pues vamos a ir haciendo, ¿vale? Ahora, algo que es complicado precisamente es la estimación de los costos, es decir, cuánto considero que yo me voy a gastar. ¿Por qué lo consideramos que es complicado? Porque en muchas ocasiones eh, a veces no tenemos alguien experto que nos pueda orientar en decir, tienes que comprar esto y esto y esto, o en su defecto, si lo compras en tal lado, pues tal vez te pueda salir más barato, ¿no? A veces cuando ponemos un negocio por primera vez, pues partimos de esta parte de ensayo y error, que si bien no es buena, pues también al menos me va a ayudar a entender un poco más cómo lo voy a trabajar, ¿vale? Dice aquí cada rubro, bueno, para estimar los costos es necesario subdividirlos según su grado de importancia, desde los más representativos hasta los mínimos, teniendo en cuenta que lo que veíamos, voy a tener costos que son fijos, es decir, costos que no voy a poder cambiar.
Si yo voy a contratar a alguien, no le voy a decir, ¿sabes qué? Este mes te pago, el siguiente a lo mejor no, el que viene pues te doy la mitad y así no puedo, ¿no? Incluso también con las personas que están siendo proveedores, hay algunos que nos pueden dar algún tiempo precisamente para pagarles y otros que nos van a pedir inmediatamente. Entonces yo también tengo que tener en cuenta ese tipo de aspectos. La estimación de costos parte de un supuesto debido a que al ser un pronóstico que se devuelve a lo largo del tiempo, se desenvuelve a lo largo del tiempo, puede cambiar, ¿no? Un ejemplo, a lo mejor si pongo mi cafetería, yo estoy considerando comprar no sé, algunos insumos como azúcar o cafés en específicos, pero también tengan en cuenta que algunos productos o algunos insumos pueden subir de precio, ¿no? Es decir, a lo mejor si yo compraba un frasco de café que me costaba, no sé, 50 pesos, ahora me cuesta 60. Entonces, yo tengo que considerar que a lo mejor algunos de mis costos van a ir cambiando. Van a seguir siendo fijos, pero tal vez se puedan ir elevando o en algunas ocasiones que son muy pocas, pues puedan disminuir. La estimación de costos parte de un supuesto debido a que al ser un pronóstico, bueno, a lo largo del tiempo, ¿vale? Pueden ir cambiando. Pese a ello, en esa actividad se debe realizar con rigor y sigilo, pues permitirá tener un panorama claro durante la gestión para evitar problemas o posibles fracasos. Si imaginemos, me suben los insumos y yo sigo manteniendo los mismos precios, no me va a ser factible. Va a ser que en algún momento, pues yo tenga que quitar ese producto de mi negocio o en su defecto, pues sí, lo que es más común, pues elevar el precio. El presupuesto del proyecto es una estrategia que permite conocer a detalle cómo se emplearán y ocuparán los recursos de un negocio en términos de cantidad y este método. Al realizar un presupuesto de manera anticipada, es posible generar proyección económica estable para determinar los costos sin que se generen imprevistos o el equipo se quede sin recursos. Es decir, que yo pueda darme cuenta precisamente qué es lo que sí me alcanza, ¿no? Como les decía hace rato, voy a tener el listado de todo y no me voy a pasar de ese presupuesto o de esa cantidad asignada. Y ya para concluir, la programación de un proyecto es un conjunto de elementos que permiten determinar la distribución efectiva de recursos y tiempos y procesos de cada uno de los integrantes del equipo. Debe de ejecutar para el cumplimiento de los objetivos. Entonces, aquí lo importante es que se pueda cumplir el objetivo que nosotros estamos vislumbrando en nuestro proyecto. Puede ser cualquier cosa, ¿sí? Mi proyecto puede ser lo que yo quiera, pero al fin y al cabo, pues yo tengo que tener en cuenta pues esa apertura, ¿no? De cómo voy a hacer que mi objetivo, pues sí se cumpla. Quiero ya, antes de nada más de terminar la sesión, me estoy peleando aquí con el cursor. Quiero nada más enseñarles cómo se redactan las metas SMART, ¿ok? Nada más que no me deja. Sí. También se conocen como objetivos SMART, metas inteligentes, ¿ok? Y es precisamente por las siglas en inglés. Vamos a esperar nada más que este archivo nos abra. Sí, y se llaman así porque en la redacción de los mismos tengo que vigilar que cada una de las siglas se pueda cumplir. Repito, se llama SMART, pero por las siglas en inglés, ¿vale? Entonces en español pues no tienen tanto eh, no se van a tener el mismo impacto que en el idioma inglés, pero sí es la S de specific, medible, bueno, en español, alcanzable, realistas y tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué me quiere decir? Que precisamente cuando yo diseño un objetivo SMART, pues tengo que saber precisamente qué es lo que quiero conseguir, ¿sí? ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? ¿Vale? A veces puede quedar solo con una pregunta, no hay tanto problema. Tengo que darme cuenta que va a ser medible. ¿Sí? Para saber si estamos alcanzando, debemos medirlos, ¿sí? Ejemplo,
Si yo pretendo abrir una cafetería, pues pongo una, así de fácil puedo medir. Si yo quiero decir que en mi cafetería quiero vender, no sé, 50 cafés al día, pues tengo que ponerlo y es una forma en la que yo voy a medir precisamente mi objetivo, ¿vale? Tiene que ser alcanzable, es decir, que sí se pueda llevar a cabo. Dice aquí, fijar metas que estén dentro de la probabilidad de lo humanamente normal, es decir, que sí se pueda llevar a cabo. Si en algunas ocasiones decimos que queremos ser ambiciosos en nuestras metas, objetivos, no está mal, pero también teniendo en cuenta que sí lo vamos a poder hacer, ¿no? De hecho, va de la mano con el siguiente aspecto que es realista, hay que ser realistas en relación de recursos y medios disponibles. Ok, yo quiero vender 50 cafés, pero a lo mejor no estoy proveyéndome de insumos para 50 cafés, no va a ser realista, ¿ok? Y por último, tiempo. Programamos para cumplirlos en tiempo, en un tiempo límite, es decir, en un tiempo bien establecido. Sí, por eso se llaman SMART, porque nos van a ayudar a que la redacción sea más sencilla y que sí se pueda llevar a cabo. Si yo no tengo precisamente mis objetivos SMART, va a ser muy difícil que yo pueda hacer cualquier cosa. Entonces, fíjense que cumplen estas características, ¿vale? Entonces, con esto, pues básicamente estaríamos terminando el día de hoy nuestra sesión. Entonces, yo les mencionaba a algunos que el día de hoy, es decir, ya 21 de febrero, pues me hizo un poco complicado conectarme por una sesión de mi otro trabajo, pero sin embargo, pues ya tienen la sesión grabada, ¿vale? Entonces, espero que les vaya muy bien. Cuídense y cualquier cosa, pues voy a estar al pendiente de sus dudas.